respaldado y confirmado por la vida del mensajero. El mensaje no cambia, sino que se adapta al contexto donde se vive y se predica. Y son las vidas encarnadas con el Evangelio las que hablan más que 1000 palabras. Y por eso hemos pensado, hermanos, en estas conferencias con el lema Vidas que Inspiran, cumpliendo la gran comisión. Y queremos encomendar al Señor estas conferencias. Nos acompañan el pastor y licenciado Gustavo Soto, el misionero y nuestro amado hermano Lázaro Pascual, y otros más misioneros que van a estar ustedes conociendo esta mañana o esta semana, porque estaremos toda la semana, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, durante las conferencias misioneras. Así que usted, si quiere inspirarse más, hermano, venga, invite a otros hermanos y usted mismo esta mañana recibirá la primera conferencia. Y quiero invitarles que se pongan de pie, vamos a orar y entregar el tiempo al Señor y a nuestro hermano predicador en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado para ser un ejemplo y una vida de testimonio de tu reino, Señor. Y nos has escogido a nosotros para que nuestras vidas puedan ser ejemplo, nuestras vidas puedan ser un modelo de tu reino y de tu gloria en esta tierra, Señor. Y queremos encomendar esta semana de conferencias misioneras. Que tú uses esta mañana a nuestro amado hermano Gustavo Soto, Señor, que nos trae tu palabra. Que tú uses a nuestro hermano Lázaro Pascual, que han venido de diferentes lugares a compartir con nosotros estas conferencias, Señor. Y recordamos con mucho honor y alegría también, Señor, la vida de nuestro hermano Abel Morales, que nos dejó un ejemplo y un modelo también de entrega al cumplimiento de la gran comisión. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí y por el gozo que nos das de servirte en este día, en esta semana, de amarte, Señor, y seguir tus pasos, que tú nos llamas, Señor, a caminar contigo y obedecer tu palabra. Y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenido, hermano Gustavo Soto. Gracias por estar con nosotros. El tiempo es tuyo. Gustavo ha estado de misionero en Panamá por muchos años. Es un gran amigo, hermano, compañero. Es presidente de FAM, la Fraternidad de Apoyo Misionero. Así que él nos va a hablar mucho con este tiempo y esta palabra que tienes con nosotros en esta mañana. Y se le olvidó decir que también fui compañero de él en Ceteca y pastor de él en El Salvador. Así que si usted quiere algunas historias sobre Moisés, con gusto yo se las cuento después. Qué privilegio estar acá esta mañana, hermanos, compartiendo la palabra del Señor. Me dieron el privilegio hace tal vez unos 2, 3 años, que vine también a la conferencia misionera de Ceteca, solo que no se había todavía habilitado este salón. Estuvimos allá en la parte de abajo y fue un tiempo también muy especial, tanto en la mañana como en la noche en aquella oportunidad. Cuando usted piensa en gente que impacta su vida, ¿qué tipo de persona piensa usted? Mire, hace unos pocos años, murió alguien famoso. En todo el mundo la costumbre, y casi estoy seguro que en Guatemala tienen esa costumbre también, la tienen en mi país, la tienen en muchos países. Cuando llega diciembre, los noticieros, los periódicos, las televisoras empiezan a hacer un recuento de lo más importante que pasó en el año. Y una de las cosas que siempre incluyen es los muertos famosos del año. Entonces empiezan a revisar quiénes se murieron durante ese año. Ahora, dice mi esposa que no hay muerto malo. O sea, cuando ya alguien se muere, todo el mundo dice solo cosas bonitas del muerto. Ese año se murió alguien famoso. Se llamaba Michael Jackson. ¿Cuántos han oído de Michael Jackson? Ya veo que no solo la Biblia leen. Ahora, cuando murió Michael Jackson, todos los noticieros, las emisoras de radio, los periódicos hablaron de la gran pérdida que la humanidad había tenido, de cómo ese hombre había impactado la música, de la influencia que él había tenido en el mundo. Y yo no voy aquí a hablar mal de un muerto, pero debo reconocer
que yo me quedé pensando. Es una persona como él, la persona que yo quiero que mis hijos imiten. Es una persona como él la que yo quiero que la juventud imite. Es una persona, ¿qué características tendría que tener alguien que impacte a la sociedad pero de una manera positiva? Hoy yo quiero que vayamos a un pasaje pensando en vidas que impactan. Durante estos días aquí en CETECA vamos a hablar, yo voy a retomar esta predicación de hoy para compartirla con los estudiantes. Pero yo quiero hablar acerca de alguien que impactó y a través de él aprender principios para nuestra labor en la iglesia y nuestra visión misionera. No escribió ningún libro. Y sin embargo, fue el más grande profeta del Antiguo Testamento. Impactó a su generación, impactó a la generación que le siguió y siguió impactando a las generaciones posteriores al punto de que la última profecía del Antiguo Testamento es acerca de él. No estudió en ningún seminario, no fue a ningún instituto bíblico y probablemente no sabía ni leer ni escribir, pero predicó delante de reyes y alteró la historia de Israel y de la humanidad. Tan impactante fue su vida que cuando Jesús preguntó que quién era, qué decían los hombres que era él, muchas de las respuestas decían que él era este personaje. Tan impactante fue su vida que cuando Jesús se transfiguró, a la derecha estaba uno y a la izquierda estaba otro, de un lado estaba Moisés y del otro estaba este personaje. Tan impactante fue su vida que todavía su ministerio no ha terminado, y esté usted de acuerdo o no conmigo, pero yo soy de los que creo que volverá a la tierra porque es uno de los dos testigos del Apocalipsis. ¿De quién estoy hablando? Qué impresionante el profeta Elías. Vuelvo a repasar su vida. No estudió en seminario ni instituto, no fue a ninguna universidad, probablemente no sabía ni leer ni escribir. Nunca escribió un libro de la Biblia. Pero el profeta Elías es por excelencia el profetismo del Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. ¿Qué características tenía este hombre? ¿Qué características tenía este hombre como para haber impactado a la humanidad de esa manera? Y quiero adelantarle algo y hacerle un poco de publicidad. Yo le invito el sábado a las 4 de la tarde, aquí mismo, sábado a las 4 de la tarde, aquí mismo, tenemos el Congreso Misionero, abierto y gratuito. Yo voy a dar la segunda parte de esta predicación el sábado, porque hoy voy a hablarles de Elías, el hombre. El próximo sábado voy a hablar de Elías, su Dios. Y le invito, hermano pastor. Y si usted no tiene ya la predicación del domingo, ahí le queda el bosquejo. Pero hoy vamos a hablar de Elías, qué características tenía como hombre. Voy a empezar en el versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo a Querid, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vuelvo al versículo 1 y me concentraré esta mañana exclusivamente en el versículo 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. 4 características que veo de Elías.
puedo ver más, pero voy a concentrarme en 4 características que veo de Elías. 4 características que hicieron de Elías el hombre impactante que hasta el presente tiene influencia sobre nosotros como cristianos. La primera característica de Elías, que hace la diferencia entre un pastor y otro pastor, entre un misionero y otro misionero, entre un creyente y otro creyente, es que Elías era un hombre con propósito. Es lo primero que veo de Elías. Elías tenía un propósito en la vida. ¿Y dónde puedo ver eso? Puedo verlo en el mismo nombre que él tiene, Elías. ¿Qué significa Elías? Elías significa Jehová es mi Dios. Ahora, para nosotros los nombres no son un asunto, ¿cómo decirlo? No son un asunto que le demos mucha importancia en cuanto a qué significan los nombres. ¿Cómo se escogen los nombres? ¿Por qué lo llamaron a usted como usted se llama? Mira, usted lo llamaron porque su papá se llama así, o porque el abuelito se llamaba así, o porque un tío abuelo, o porque a los papás les gustó cómo sonaba el nombre, o porque era un personaje de la Biblia muy bonito, o porque en la mentalidad hebrea la mentalidad era diferente. Yo quiero decirle, mi nombre completo es Gustavo Adolfo. ¿Y sabe por qué me llamo Gustavo Adolfo? No hay ningún tío. Mi papá no se llamaba Gustavo Adolfo, no hay ningún tío, ningún familiar, nadie cercano en la familia con ese nombre. Me llamo así simplemente porque cuando yo nací, mis papás vivían a 6 horas de la capital en Costa Rica, a 6 horas en tren, no había otra manera de llegar a la capital más que en tren. Mi mamá estaba en la capital, yo nací para cuando mi papá pudo llegar al día siguiente al hospital. Mi abuelita tenía convencida a mi mamá de que me pusiera Gustavo Adolfo en honor al personaje principal, al protagonista de la novela que ella oía por radio. Gran honor me tengo con mi nombre. Porque para nosotros el nombre es un asunto de simplemente cómo vamos a llamar al niño, no en la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea los nombres tenían significados. Por eso en la Biblia es tan importante estudiar los nombres de Dios, porque los nombres de Dios reflejan el carácter de Dios mismo. Elías significaba Jehová es mi Dios, y adivinen a qué dedicó Elías su vida: a llamar a Israel para que Jehová fuera su Dios. Es que estaba tan impregnado en él. Tomen en cuenta, para nosotros es una palabra en sí misma, un nombre propio, Elías. Pero para él era Jehová es mi Dios, eso significa en hebreo. Cada vez que a él lo llamaban, lo que le decían era Jehová es mi Dios. Es como que usted le ponga a su hijo Jehová es mi Dios. Imagínense lo que era la mamá diciéndole: ya, Jehová es mi Dios, duérmase, duérmase, duérmase. Jehová es mi Dios, cómase todo, porque si no, no hay postre. Y ahí llegaban los amiguitos diciendo: señora, está Jehová es mi Dios, ¿podemos jugar con él? Y ahí se asomaba la mamá tarde en la noche y decía: Jehová es mi Dios, ya es muy tarde, venga para adentro. Y él creció oyendo Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es mi Dios. Y él creció con una convicción profunda. Dios le había llamado a mover a Israel, a llamar a Israel, a que volviera, a que Jehová fuera su Dios. Y a eso le dedicó su vida. Uno de los problemas que vemos de por qué muchos no impactan en sus ministerios es porque no tienen un propósito. Se levantan cada mañana sin saber qué es lo que les toca hacer ese día. Ahí están pensando: a ver, ¿qué se me ocurre de aquel domingo para predicar? Hermanos, aquellos que impactan a las personas que están a su alrededor, aquellos hombres y mujeres de Dios que impactan a sus iglesias, aquellos que salen a la obra misionera e impactan al mundo, son gente que tiene un propósito definido: sea que me llamó Dios y a eso dedico mi vida. Pero nos falta gente con propósito, gente que tenga claro. Generalizamos los llamamientos. Dios me llamó a pastor, Dios me llamó a misionero. Dios me llamó y junto con el llamamiento me dio dones que van afines a mi llamamiento. Y aquel que logra unir propósito y dones es una persona que hace la diferencia. Primer característica que veo en Elías de por qué este hombre impactó a su generación y a las generaciones siguientes. La primera característica es que él era un hombre con propósito. Lo segundo que veo en el pasaje es que era un hombre con carácter. ¿Dónde veo que Elías tenía carácter? Bueno, lo puedo ver en la historia de Elías. Si sigo leyendo Elías, veo que era un hombre de carácter. Pero me basta el versículo 1 del capítulo 17 para saber esto. Dice: entonces ¿Elías qué? ¿Elías qué?
Tisbita. ¿Qué significaba Tisbita? Tisbita significaba que era de Tisbe. ¿Y saben qué era Tisbe? Tisbe no era nada. Tisbe era un pueblucho metido en el desierto al otro lado del Jordán. Ahí creció el profeta Elías. Elías creció en zona desértica, Elías creció en zona de pobreza, Elías creció, supongo que Elías tuvo una niñez difícil. Él no creció en la capital, él no creció rodeado en palacio, viendo lo que cuando yo veo en la Biblia, estamos confundiendo lo que es relaciones. Y está bien, en las relaciones interpersonales debemos trabajar ese aspecto de tener buenas relaciones, estando en paz con todos, sentando dependa de vosotros, no devolver mal con mal, pero en cuanto a carácter mismo, hermanos, lo que necesitamos son líderes con carácter. Piense en los grandes líderes de la Biblia. Piense. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo se tenía un carácter que hay del que se le metiera a él. Y se le metió Bernabé y se dieron uno de los pleitos misioneros históricos más grandes que han habido. Porque Pablo tenía su carácter. Y Pablo, precisamente por las convicciones que tenía, mantenía un carácter muy firme a la hora de tomar decisiones. Piensa en el apóstol Pedro, carácter. Piensa en el apóstol Juan. Ay, hermano, si es el apóstol del amor. Sí, apóstol del amor, ¿qué pidió? Que cayera fuego del cielo. Me podrán decir antes de que Dios lo cambiara, pero eso no significa que el carácter de Juan no se mantuvo firme. Hermanos, el carácter es un asunto de firmeza. Piensen en Moisés. Ah, no, hermano. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Manso con Dios, con los hombres voló vara el hombre. Es que confundimos lo que es la mansedumbre con tener un carácter suavezón, donde todo el mundo nos haga como le dé la gana, y especialmente los pastores tenemos que sonreír a todo y aguantar lo que nos diga. Hermano, estudia a los grandes hombres de la Biblia y estudia a los grandes hombres de la historia del cristianismo y verá que eran hombres con carácter. No significa hombres que maltrataban a los demás. No significa hombres que descargaban sus frustraciones hacia los demás. No. Simplemente hombres y mujeres que tenían muy claro a qué los había llamado Dios y tenían firmeza de carácter para mantenerse en pie y pelear por aquello que creían. Elías tenía un carácter formado ahí, porque su trasfondo lo había formado. Hace unos años, y creo que compartí esto en una predicación aquí en Ceteca, pero hace unos años recibí una llamada telefónica. Como les dijimos, soy de Costa Rica, ahora estoy residiendo en Estados Unidos por el ministerio Confam, y estaba en mi casa en Estados Unidos y sonó el teléfono. Contesté. Y oí una voz profunda, como de ultratumba, con el hermano Gustavo Soto. Yo estuve a punto de decir, heme aquí, Señor. Así profunda. Y le digo, sí, con él habla. Hermano Gustavo, le habla Manfred Carolgi. Manfred Carolgi. Manfred, sos vos. Y ya soltó la risa. Sí, Gus, soy yo. Permítame contarles quién era Manfred Carolgi que me estaba llamando. Manfred Carolgi, yo fui pastor de jóvenes hace muchos años en Costa Rica. Manfred Carolgi fue mi dolor de cabeza durante todo mi ministerio. Fue la oveja negra, el rebelde. Manfred era de los que estaba a favor, de los que estaba en contra y de los que estaba en contra de los que estaban a favor. Si decíamos vamos para allá, Manfred iba para allá. Yo tenía que andarlo persiguiendo porque se me escapaba en los campamentos. Fue mi dolor constante durante todo mi ministerio con los jóvenes. De las canas que tengo, del poco pelo que me va quedando, son cortesía de Manfred Carolgi en buena parte. Y ahí estaba Manfred llamándome por teléfono muchísimos años después. Ahora permíteme que te cuente de Manfred. Manfred creció en un hogar sin su papá porque su papá los abandonó y su papá se fue inclusive del país. Él y su hermano en realidad iban a la fuerza a la iglesia porque su abuelita, Dios bendiga a las abuelas cristianas, su abuelita los llevaba a la iglesia, pero él iba a la iglesia de malas en una rebeldía total, con una serie de problemas familiares, de faltantes, de crisis personales. Ese es el trasfondo que tenía y por eso toda la rebeldía. Y ahí estaba Manfred llamándome.
Le digo, Manfred, ¿estás aquí en los Estados Unidos? Me dice, no, en Costa Rica. Vieras cómo me costó conseguir tu teléfono, pero necesitaba hablar con vos. Ahora estamos hablando de que Manfred me estaba llamando más o menos unos 20 años después de haber sido pastor de él. Y me dice, Gus, es que te tengo que contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. De sentarse porque ya yo estaba a punto de desmayarme. Y empezó a contarme lo que Dios había hecho en su vida. De cómo Dios lo había tocado y transformado. De cómo estaba viviendo una vida de entrega total a Dios. Y empezó a contarme. Y después me dijo, no solo eso, te tengo que contar que me casé con Silvia. Dios mío. Silvia era la líder opuesta. Silvia era la líder espiritual, la líder entregada, la líder responsable, la líder especial del grupo de jóvenes. Manfred casado con Silvia, ¿en qué estaba pensando Silvia? Y después me dice, no solo eso, nos vamos de misioneros al mundo musulmán. Hablamos más de una hora. Cuando ya terminaba la conversación, yo le dije, Manfred, gracias por llamar. No te imaginas lo que esta llamada significa para mí. Y me dijo, no, Gus, si no te he dicho por qué te estaba llamando. Dios mío, todavía faltaba más. Yo nunca he sido llorón. Me he hecho llorón ahora que me hice viejo. Manfred me hizo llorar ese día. Porque me dijo, Gus, lo que me urgía hablar con vos es que necesitaba decirte gracias. Gracias por todas las veces que me podrías haber echado el grupo de jóvenes y no me echaste. Gracias por todas las segundas oportunidades que me diste. Gracias por todas las regañadas que me diste. Gracias. Hermano, ¿quién soy yo para desechar para la obra de Dios a alguien que tiene un carácter difícil? ¿Quién soy yo para cerrarle la puerta y decir, este Dios no va a hacer nada con él, ni yo tampoco, andate de acá? Yo aquí no estoy hablando de ser complacientes, estoy hablando de entender que gente con carácter difícil, cuando Dios la toma, ese carácter va a ser para la gloria de Dios. Y permítame terminarle la historia de Manfred, porque esta parte no me la contó Manfred. Esta parte me la contó el presidente de una organización misionera, probablemente la organización más fuerte del mundo latinoamericano, en el mundo musulmán. Me dijo, nos encontramos en un evento en España y me dijo, Gustavo, mira, vengo llegando a hacer una gira por Medio Oriente y me encontré a un joven misionero que me dijo que vos habías sido su pastor. Yo sabía quién era. Y me dijo, mira, está en tal país, no voy a entrar en detalles del país. Y me dice, están en la zona más peligrosa del mundo musulmán. Y él es el líder del equipo. Y está haciendo un trabajo maravilloso. El carácter no es malo cuando el Espíritu lo transforma. Necesitamos gente que mantenga ese carácter firme, a veces hasta un poco duro, pero que dice, Señor, tú me llamaste y todo mi trasfondo no fue en vano. Tú me fuiste preparando para el momento en que querías usarme. Número 1, Elías tenía propósito. Número 2, Elías tenía carácter. Número 3, porque de nada me sirve a alguien con propósito y con carácter si no tiene obediencia. Y Elías tenía obediencia. A mí no me sirve gente con propósito y con carácter en la iglesia. No sirve en la obra misionera gente con propósito y con carácter. Necesitamos también gente con obediencia. Y la obediencia de Elías la veo siempre en el versículo 1, porque dice que Elías Tisbita, que era de los habitantes de Galaad, dijo a Acab. Y surge la pregunta, ¿por qué Elías le dijo a Acab? Porque Dios le había dicho que fuera a hablar con el rey. Y la característica que voy a ver de Elías es que si Dios le decía, haz esto, Elías lo hacía. Si Dios le decía, haz esto otro, Elías lo hacía. La clave de la victoria de Elías estaba en su obediencia.
Y esa obediencia de Elías, usted me dirá, ay hermano, pero mire lo que le está diciendo Dios. Dios le dijo que fuera a hablar con Acab, el rey de Israel. Imagínese que yo una mañana Dios me despertara y me dijera, mira, te voy a mandar. No vamos a mandarlo donde el presidente de Guatemala, vamos a mandarlo directamente al jefazo ahí en Estados Unidos. Imagínese que le diga, yo quiero que tomes un avión y te vayas a hablar con el presidente Obama y te pidas cita en la casa presidencial, en la Casa Blanca, y entres y le digas, presidente Obama, Dios me dijo que le dijera. Hermano, hasta voy a salir en las noticias. Pero no es el caso de Elías. Porque Dios está mandando a Elías a que le dé un mensaje de castigo, un mensaje de maldición a uno de los peores reyes que Israel ha tenido en su historia. Lo mandó donde el rey Acab, un rey que no temía a Dios ni temía al hombre, un rey sanguinario, un rey que mató a su vecino para dejarse la propiedad del vecino, un rey que era de lo peor, malvado, sanguinario, y que a la par de su esposa era un santo, porque su esposa era el mismo demonio. ¿Sabe lo que valía la vida de Elías de ir a hablar con Acab y decirle, Dios dice que va a haber sequía en Israel por tu pecado? La vida de Elías no valía nada. Era una sentencia de muerte. Pero Elías fue porque Dios dijo que fuera. Y eso se llama, hermanos, obediencia. Y una de las cosas que necesitamos es gente que viva en obediencia. Si Dios me llama a pastorear esta iglesia, le obedezco. Si Dios me dice que yo me vaya como misionero a África, le obedezco. Si Dios me dice que yo evangelice donde sea, le obedezco. Pero aquí va la clave de la obediencia. La clave de la obediencia, hermanos, no está en obedecer a Dios en los grandes llamamientos que Dios me hace. La clave de la obediencia es obedecer a Dios cada día, en cada cosa pequeña que Él me pide que haga. ¿Han ustedes oído bueno, sé que la han oído probablemente, yo la oí casi desde niño y la conté la otra vez aquí en Ceteca, pero la historia del muchacho enamorado. Un muchacho enamorado, pero enamorado. De eso que solo cuando, de verdad, de adolescente, que las hormonas están disparadas y el amor está en el aire, y enamorado de su novia, pero profundo. Y le escribe una carta de amor como solo los solteros hacen, porque yo no sé por qué los casados se olvidaron de escribir cartas de amor. Pero le escribe una carta de amor a su novia y le dice, mi amor, yo te amo como nunca había amado en mi vida. Mi amor, yo te amo como nadie nunca ha amado en su vida. Yo te amo tanto que yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. Por ti, mi amor. Yo estoy dispuesto a subir el monte más alto. Por ti, yo estoy dispuesto a ir al valle más profundo. Por ti, yo estoy dispuesto a cruzar el océano más largo. Por ti, yo estoy dispuesto a cruzar el desierto más seco. Por ti, yo estoy dispuesto a cruzar un río lleno de pirañas. Por ti, yo estoy dispuesto a morir, mi amor. Iré a visitarte esta noche a tu casa, si no llueve. Y hermanos, así somos con Dios. Dios mío, si tú quieres que yo vaya a predicar el evangelio a aquellos perdidos en África, yo voy, Señor. Hijo mío, ahorita no te voy a mandar ahí, pero quiero que le vayas a compartir el evangelio a tu vecino. No, es que vieras que el vecino me cae mal, Dios. Es que desde hace tiempo no nos llevamos. Sí. Señor, si tú me das 1,000,000 de quetzales, dame 1,000,000 de quetzales, Dios, dámelo esta semana. Estoy urgido, Señor, dame 1,000,000 de quetzales y yo el domingo pongo el diezmo en 100,000 quetzales, pongo en la ofrenda, Señor. Es más, Señor, dame el 1,000,000 de quetzales. Y yo el domingo pongo doble diezmo, Señor. Uno para la iglesia y uno para misiones. Es más, se lo voy a mandar a Fangua, Señor. Ya te gustó la ilustración, ¿verdad, Mario? Y Dios llega y dice, ¿sabes qué, hijo mío?
Yo te puedo dar el 1,000,000 de quetzales, así. Pero esta semana, hijo mío, yo te voy a dar 500 quetzales. Ah, no, Señor, con 500 quetzales no hago nada. Ahí sí los necesito completos. Ya no puedo darte el diezmo. Ahí es donde empiezan los problemas. El problema de la obediencia no es estar dispuesto a hacer grandes cosas para Dios. Obediencia no es estar dispuesto a hacer grandes cosas para Dios. Obediencia es hacer lo que Dios me pide. En lo pequeño o en lo grande, siempre hago lo que Dios me dice. Y si Dios me dice que del diezmo, doy el diezmo. Y si Dios me dice que evangelice a mi vecino, evangelizo a mi vecino. Y si Dios me dice que trate bien a mi esposa, trato bien a mi esposa. Y si Dios dice que debo administrar bien el dinero para que haya alimento para mis hijos, lo administro bien. Voy a obedecer a Dios en todo. Y el que en todo, en lo pequeño es fiel, Dios lo pone en lo mucho. La clave es que necesitamos gente que tenga propósito, que tenga carácter, pero obediencia. Pero hay una característica más de Elías, que es clave para la obra aquí en Guatemala y es clave para aquellos que Guatemala está enviando al mundo para la obra misionera. Y es la cuarta y última característica que les quiero dejar. Y la cuarta es autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Dice ese versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. Ay, hermano, esta frase para mí es preciosa. En cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. ¿En presencia de quién estaba Elías? En presencia de Acab, del rey de Israel. Pero Elías le dice, ¿sabes qué? Hay alguien más importante que tú que está aquí presente y yo estoy en presencia de Jehová, Dios de Israel. Es la convicción que tenía Elías que si él estaba en el templo, él estaba en presencia de Jehová, Dios de Israel. Pero si él estaba en palacio, estaba en presencia de Jehová, Dios de Israel. Si estaba en el desierto, estaba en presencia de Jehová, Dios de Israel. Y si estaba en Jerusalén, estaba en presencia de Jehová, Dios de Israel. No importaba dónde él estuviera, siempre él tenía conciencia plena que estaba en presencia de Jehová, Dios de Israel. Eso le daba la autoridad espiritual, porque su comportamiento era igual de digno cuando estaba acompañado que cuando estaba solo, porque siempre estaba en presencia de Jehová, Dios de Israel. ¿Sabes qué necesitamos más? Pastores, líderes, evangelistas, misioneros, cristianos en general, que tengan conciencia que están en presencia de Jehová, Dios de Israel, donde quiera que ellos están. Porque es el hecho de estar en presencia de Dios y la conciencia de estar en presencia de Dios lo que nos mantiene en santidad, lo que nos mantiene en obediencia y por tanto lo que nos da la autoridad espiritual. Y tal vez aquí hay alguien que dice, hermano, yo quisiera que mi ministerio causara un impacto mayor. Y no estamos hablando de números. No me interesan los números. Elías hubiera sido el pastor más fracasado, porque nunca tuvo una congregación grande. Dios no está midiendo números, pero Dios sí está midiendo líderes con propósito, con carácter, con obediencia y con autoridad espiritual. Y cuando tenemos un pastor con esas 4 características, impactará vidas en su generación y en las que siguen. Y cuando escogemos a alguien para mandarlo al campo misionero, necesitamos gente que vaya con las 4 características, para que no solo vayan a hacer obra misionera, que vayan a impactar con el reino, porque son líderes del reino. Padre, te doy gracias por mis hermanos consiervos. Sé, Padre, que estoy delante de siervos tuyos, de los cuales ni siquiera soy digno de venir a enseñarles algo, porque más bien ellos tienen años de vida y experiencia
de las cuales debo aprender. Pero gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Y Señor, yo te pido en este momento por líderes, hombres y mujeres, pastores, maestros, ministros tuyos, hombres y mujeres, que al oír, Señor, la vida de Elías, se identifican con él. Padre, yo te pido porque tal vez aquí hay un hermano, una hermana que ha perdido el propósito por el cual le llamaste. Que sabe cuál es el llamamiento, pero por diferentes circunstancias ha perdido su propósito en su vida. Pero hoy le llama, Señor, a que vuelva a aquello a lo que tú le llamaste. Oro, Padre, porque tal vez aquí hay alguno que se siente menospreciado por su trasfondo, o por su preparación, o sus estudios, o su vida del pasado. Y hoy, Padre, nos reafirmas que eres tú formando nuestro carácter la clave. Gracias por mis hermanos, por la manera en que les preparaste para el punto donde les tienes. Oro, Padre Celestial, por algún hermano o alguna hermana que no ha estado obedeciéndote, que te sigue sirviendo, pero que en el fondo sabe que hay áreas de su vida en que no te está obedeciendo y que está ensuciando su ministerio, no está causando el impacto que debería causar. Oro también, Padre Santo, para que des autoridad espiritual a tu iglesia. En un país donde hay tanto evangélico sin autoridad espiritual, que levante los siervos que están aquí con una autoridad espiritual, que no viene, Señor, de la cuenta bancaria que la iglesia tiene, que no viene del edificio que la iglesia tiene, que no viene de los programas que la iglesia tiene, sino que viene, Señor, de siervos tuyos que están en tu presencia, día a día, momento a momento. Y levanta, Padre, de en medio de este grupo, hombres y mujeres que probados aquí, tú los llamas para que vayan allá. Oro, Padre, para que sigas levantando obreros que estén dispuestos a ir a lugares donde el Evangelio no ha sido predicado. Obreros y obreras que estén dispuestos a ir a aquellos países cerrados al Evangelio, pero que van preparados porque se han formado aquí, sirviendo en medio de tu pueblo. Que tu bendición sea sobre este grupo. Bendice en el nombre de Jesús a mi hermano consiervo, a mi hermana consierva. ¿Tú conoces su ministerio? ¿Tú conoces su vida? ¿Tú conoces su hogar? ¿Tú conoces las peticiones que hay en su corazón? Y pido, Padre Santo, que estas peticiones sean concedidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, agradecemos al Señor por la vida de nuestro hermano pastor, el licenciado Gustavo Soto. Él estará, hermanos, toda la semana aquí, juntamente con Lázaro Pascual. Te pones de pie, hermano Lázaro, misionero en España. Quédese de pie, hermano Leonardo también, ha sido misionero en España. Leonardo. Y otros más que estarán con nosotros, hermanos, esta semana. Quiero presentarles también, hermano Mario Lemus, si quiere saludar, el director del Centro Misionológico aquí en Ceteca, hermanos, y también...